invitamos al doctor Dimitri Gutiérrez, director general de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático del Instituto del Mar del Perú, quien dará la bienvenida a esta cuarta fecha del ciclo de charlas científicas en la que se abordará el tema Explorando el pasado y los ambientes profundos del mar peruano. Adelante, doctor Dimitri Gutiérrez. Muchas gracias, Virginia. Buenas tardes con todos y buenas tardes nuevamente con aquellos que nos acompañan ya desde hace algunas sesiones de este ciclo de charlas científicas denominadas Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. El día de hoy vamos a abordar dos, digamos, líneas de investigación que se vienen desarrollando en el Instituto del Mar del Perú desde hace algún tiempo, relacionados con la investigación de los fondos profundos, con, digamos, propósitos quizá distintos, aunque también pueden ser concurrentes. Uno de ellos está relacionado con la caracterización de los hábitats y las comunidades del bentos profundo frente a la costa del Perú. Y el otro está relacionado con la investigación de los sedimentos marinos para la reconstrucción del pasado, desde el punto de vista paleoambiental, paleoceanográfico, y para ello el desarrollo de la investigación de ciertos microfósiles y microorganismos que tienen, digamos, importancia paleoambiental. En ese sentido, nos complace realmente poder compartir con ustedes algunos avances y algunas informaciones respecto a estas líneas de investigación y espero que puedan realmente disfrutar estas charlas y si tienen, por supuesto, interés en ellas, tienen ahí los datos de nuestros investigadores para poder propiciar un diálogo o consultas más adelante. Sin más que decir, les reitero la bienvenida y espero que tengan una buena tarde. Adelante, entonces, con el programa. Bien, a continuación, el Master of Science Ernesto Fernández, profesional, investigador del Laboratorio de Geología Marina de la Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático del IMARPE, presentará a los expositores de esta tarde. Sí, buenas tardes. Me toca hacer una pequeña introducción al tema, muy breve, y luego pasar a los presentadores. La temática de hoy es explorando el pasado y los ambientes profundos del mar peruano. En este contexto, al hablar de ambientes profundos, me gustaría hacer una breve mención a lo que es un ecosistema, donde se tiene en superficie, columna de agua y el fondo marino, propiamente dicho, ¿no? Y cómo esto todo está interrelacionado, todo está conectado, más aún en ambientes costeros o más someros. Hay una serie de flujos verticales, de abajo para arriba, de arriba para abajo, laterales y ciclos que tienen que ver con este tema, ¿no? Entonces, en ese contexto, el papel de los fondos marinos es sumamente importante, ¿no? Uno de ellos es la posibilidad de descomponer toda la materia orgánica que viene de la lluvia o nieve marina hacia el fondo y, base a esto, lograr remineralizarla para que luego pueda subir por los procesos de afloramiento y se tenga una buena productividad primaria, sobre todo en ambientes de sistema de Humboldt, con un buen afloramiento costero, ¿no? Este es un papel importante y por lo tanto es valioso. Y el otro es el secuestro de carbono, o sea, nuevamente a la hora de poder incorporar en los sedimentos parte de esta materia orgánica, contribuye obviamente con el ciclo de carbono y cambio climático. En este contexto, la parte de eventos es vital, ¿no? La parte bentónica es vital, ¿no? Y también los sedimentos. Y yéndonos más hacia el pasado, obviamente en los sedimentos, que son como archivos,
son como películas o láminas de un libro que pueden ir cayendo y se van formando en el fondo, se puede ir estudiando un poco la historia en el pasado, ¿no? Entonces se tienen registros sedimentarios donde puede haber información biológica o inorgánica también, que son proxies o indicadores ambientales del pasado. Y esto puede llevarse a escalas temporales cortas, decadales, centenales, mileniales. Podemos hablar del Holoceno, podemos hablar de Pleistoceno, y en este contexto es interesante el último interglacial, ¿no? El MIS 5E, por ejemplo. Es un similar con lo que es el cambio climático, con lo que es calentamiento global en el pasado, en relación a lo que está sucediendo actualmente por efectos antrópicos principalmente. Yéndonos más hacia el fondo, ya en profundidad, en el eje ya no temporal, histórico, sino más bien en el eje batimétrico, alejándonos un poco de la costa, yéndonos más hacia mar adentro y por lo tanto profundizándonos un poco más a nivel batimétrico, hay una serie de ecosistemas interesantes, como pueden ser cañones, ventanas hidrotermales, emanaciones frías o cold seeps, y la tan importante dorsal de Nazca también, ¿no? Esto obviamente implica una componente de horizontal, de cercanía o lejanía de la costa y obviamente todas las influencias que puedan haber, por ejemplo, por el sistema de Humboldt, ¿no? Y también a nivel batimétrico vamos aumentando en profundidad y vamos viendo que cada vez más toda esta conectividad o acoplamiento evento-pelágico, todo este funcionamiento del sistema cada vez se va alejando un poco más. Entonces, nos hacemos varias preguntas, o sea, ¿qué tan intenso puede ser el acoplamiento evento-pelágico? ¿No? Por ejemplo, ¿qué tan conectados están estos sistemas, superficie con fondo? ¿No? Hablamos de la materia y la energía, ¿de dónde viene? ¿No? Son sistemas subsidiados, son sistemas autónomos, ¿no? Esto implica probablemente vías metabólicas nuevas, diferentes, que le permitan un autosostenimiento, ¿no? Hablamos básicamente de vías quimiosintéticas, ¿no? Entonces, allá hay varias preguntas que nos hacemos siempre tratando de entender un poco esto, ¿no? O sea, son sistemas con materia de energía autóctona o alóctona, ¿no? Entonces, en ese contexto, obviamente, todas las variables oceanográficas, como son la luz, es oscuro, obviamente va cambiando, la salinidad, las masas de agua, el oxígeno, ¿no? La presión, sobre todo, son variables muy diferentes a ambientes más someros. Entonces, esta condición, a diferencia de los ambientes más costeros, que son muy variables, más bien acá hay ambientes más bien de menor variabilidad, de mayor constancia, lo cual permite una mejor adaptación y lo que es avances significativos en la evolución, ¿no? Entonces, en este contexto, hay dos charlas el día de hoy que van a tratar de brindar rápidamente, en forma general, ciertos conceptos de importancia sobre los procesos, tanto a nivel geográfico como batimétrico y temporal. Se va a tocar aspectos de oceanografía física, química, biológica y geológica. Es fundamental la parte de eventos y la geoquímica, obviamente. Y todo esto está obviamente relacionado con los contextos del cambio climático y también el Niño, obviamente, ¿no? Zona mínima de oxígeno también, ciclos de carbono, ¿no? Entonces, dado esta pequeña enfoque introductorio, daría pase a la primera presentación, que se titula Fondos Marinos Profundos, conocimientos sobre la dorsal de Nazca, a cargo de Úrsula Mendoza. Úrsula es bióloga marina, egresada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con diplomado en Biología Marina, maestría en Geoquímica Ambiental en la Universidad Federal Fluminense en Brasil y doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de Bremen, Alemania.
Es especialista en oceanografía geológica en el Laboratorio de Geología Marina de la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y de Cambio Climático del IMARPE. Además, es docente de la Facultad de Biología Marina de la Universidad Científica del Sur, investigadora en proyectos vinculados con biogeoquímica y oceanografía geológica. Damos pase a Úrsula, entonces. Perfecto, buenas tardes. Bueno, es un placer poder presentar un tema tan interesante como es dar el estado del conocimiento de la dorsal de Nazca. Para esto vamos a situarnos primero en el mar profundo. Tenemos que saber que el 70% de la Tierra se considera océano, ¿no? Y de este océano, el 65% es mar profundo. Denominamos a mar profundo toda profundidad abajo de 200 metros. Como vemos aquí en la escala, en la parte izquierda, ¿no? En kilómetros, a medida que se oscurece, la tonalidad azul es más profundo el mar. De este mar profundo tiene 3 categorías: batial, abisal y hadal. Entre tanto, no hay una profundidad definida para esas 3 categorías, y estos términos van a variar de acuerdo a las autorías, como vemos aquí algunas de ellas, y también de acuerdo a los principios, sean estos fisiográficos o ecológicos, ¿no? Pero lo importante es que en la zona abisal, ¿no?, es abajo de los 4.500 metros, ¿no? Entonces, prácticamente esta zona abisal, que se podría dar en un rango entre los 3.000 a 6.000 metros, constituye el 70% del océano, ¿no? En términos generales, es una zona bastante inexplorada, ¿no? Hasta la fecha, y donde ahora el hombre dirige su mirada. Para entender un poco y entrar un poco en lo que es la formación de una cuenca, vamos a conocer y a saber que los continentes flotan sobre un manto, una roca, ¿no?, del manto, bastante densa, ¿no? Esta corteza terrestre es una roca granítica, un origen bastante antiguo, y ocupa el 40% de la superficie terrestre, ¿no? Alrededor de ella tenemos la corteza oceánica o las placas oceánicas, ¿no? Ya es una roca basáltica constantemente renovada por cordilleras mesoceánicas, ¿no? Y es más joven, justamente tiene una edad menor que 150 millones de años. Entonces, este magma en puntos calientes emerge, ¿no?, del fondo de la Tierra en la mitad de los océanos y crea áreas más someras, como son las cordilleras mesoceánicas, ¿no?, donde las cúspides de estas cordilleras alcanzan la superficie y las podemos ver. Son algunas de las islas volcánicas que conocemos, ¿no?, como, en fin, hay varias, ¿no?, que pueden haber sido conocidas por ustedes, ¿no? Pero a medida que estas placas, ¿no?, comienzan a derivar en sentido contrario, van llevando a estas islas volcánicas, y finalmente comienzan a sumergerse, ¿no? Y cada vez se van volviendo más profundas a medida que se alejan del centro caliente. Y así tenemos la formación de las cordilleras oceánicas en el mundo, ¿no? Tenemos varias, y la que a nosotros nos interesa para esta charla es justamente la que está frente a Sudamérica, en el Pacífico, la cordillera dorsal del Pacífico Oriental, ¿no? Esa cordillera separa 2 placas, la placa de Nazca y la placa pacífica, ¿no? Y de ella se desprenden, ¿no?, una serie de montes o montañas submarinos, sean estos batiales o abisales, ¿no? Y en particular lo que nos interesa es este sector que se acerca al continente sudamericano, ¿no?, en el caso Perú. Entonces aquí vemos nuevamente, ¿no?, esta cordillera, ¿no?, la cordillera Pacífico Oriental, de donde
justamente sale una cadena de montañas, ¿no? En mar totalmente internacional, ¿no? La cordillera Salas y Gómez, ¿no? Que hace una inflexión, ¿no? Y prácticamente tenemos una segunda cordillera, que es la cordillera de Nazca, ¿no? Donde la vemos aquí prácticamente llegando al territorio peruano. Este es el límite, ¿no?, de las 200 millas, ¿no?, esta línea, limitando el territorio peruano, ¿no? Pero no tenemos solo la dorsal de Nazca, ¿no? Tenemos en el sector norte 3 dorsales más, menores, por supuesto, la dorsal de Grijalva, la dorsal de Alvarado, la dorsal de Sarmiento, ¿no? Aquí podemos también verla nuevamente, la dorsal de Nazca, que es una elevación que llega a la costa peruana, y también tenemos que situarnos un poco, ¿no?, y conocer que esta es la plataforma continental, la parte celeste, mucho más estrecha en el sur, mucho más amplia, ¿no?, alrededor de 150 kilómetros, ¿no?, en el sector centro, ¿no? Y en el borde de esta plataforma hay un aclive, ¿no?, un descenso bastante abrupto que finaliza en una fosa oceánica de más o menos un promedio de 6.000 metros, de acuerdo al sector, ¿no? Entonces, esta cordillera, como la vemos aquí, ¿no?, la base de datos YEPCO, ¿no?, trabajada por el IMARPE, pudo reconstituir esa batimetría, ¿no? Es una cordillera, la dorsal de Nazca, de 1.000 kilómetros de largo, 200 metros de ancho, localizada a 4.000 metros de profundidad, ¿no? Y tiene un promedio de los montes o montañas submarinas de 1.500 metros de altura, ¿no?, sobre el fondo marino, ¿no?, cuya cúspide más alta es de 1.900 metros aproximadamente. Esta cordillera, como ustedes ven, intercepta la fosa oceánica en el grado 14 a 17 sur, ¿no? Y por un proceso de subducción, la corteza oceánica se ingresa abajo de la corteza terrestre, ¿no?, o placa sudamericana, ¿no?, desde hace 12.5 millones de años, ¿no? Esta colisión, como ustedes ven, no desvía la línea, ¿no?, de la fosa, pero sí vemos un estrechamiento en la plataforma continental, ¿no? Eso es lo primero, la primera observación, ¿no? Y que la vemos aquí en lila, y también ocurre la presencia de terrazas marinas, ¿no? Algo también interesante es la deflexión de Abancay, ¿no? Aquí vemos nuevamente a la cordillera de Nazca, y tal es el impacto, ¿no?, de ella sobre la placa continental, que crea una deflexión en territorio, digamos, en el continente, ¿no?, llamada deflexión de Abancay. Bueno, ¿y qué estudios conocemos, no? Nos remontamos a los 1997, uno de los grandes proyectos, el Ocean Drilling Program, ¿no?, que perforó muchos lugares en el mundo, y tuvimos la suerte que hagan una perforación en la dorsal de Nazca, ¿no?, en la estación 1237. Este proyecto perforó a 3.200 metros de profundidad, ¿no? Este punto, como vemos aquí, es muy próximo al sistema de afloramiento, como lo indica esta imagen satélite de la clorófila, ¿no? Y justamente los investigadores, en el caso MIX, en 1997, identificó un sedimento de casi de 280 a 300 metros de sedimentos pelágicos. Y esto, pelágico, ¿no?, entendemos que son especies que habitan en la superficie, o una superficie media, ¿no?, hacia superficie. Y justamente esto indica y sugiere este investigador que este punto estuvo mucho más elevado, algunos kilómetros más elevado del nivel del mar en su historia temprana. Seguidamente vino el proyecto GeoPeco, ¿no? Hampel y Kukovsky en 2004 fueron a la dorsal de Nazca y registraron 2 edificios volcánicos, ¿no?, como los vemos acá, ¿no? Uno con una forma, ¿no?, un cráter mucho más cerrado, el otro más abierto, ¿no?, cuyas alturas son de 800 y 400 metros respectivamente, ¿no?, y con una amplitud también en la base
bastante diferenciada, ¿no? Y justamente vieron que cuando esta dorsal impacta a la fosa oceánica, hay bastante erosión, ¿no? Y tectónica, ¿no? Y es lo de esperar. Bueno, y estas fueron las iniciativas internacionales. A partir de aquí comenzó el Perú, ¿no? Tuvimos una primera iniciativa, ¿no? Por parte del INGEMET, ¿no? En el INGEMAR, ¿no? Que volvió a este sector, justamente al volcán 1, ¿no? Que había sido estudiado por Hampel y Kukoski en 2004, ¿no? E hicieron un cuadrante, ¿no? Prácticamente de unos 400 metros, de 200 a 400 metros cuadrados, y varios transectos. Uno de estos transectos, ninguno de ellos fue sobre los cráteres, ¿no? Pero sí uno de los transectos identificó justamente una serie de conos, ¿no? Como vemos aquí, 14 conos prácticamente, con, y algunos de ellos con algunos conos, digamos, de emanaciones, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Algunos de ellos también se pueden registrar aquí, ¿no? Entonces, esto prácticamente sugiere que podría estar esto sobre alguna fractura o algo por el estilo, ¿no? Eso es lo que llama la atención en esta imagen, ¿no? Es difícil pensar en chimeneas hidrotermales, la altura es muy baja, son 200 a 300 metros, ¿no? Y a partir de aquí comienza a tornarse bastante interesante las investigaciones en este local, ¿no? A partir de aquí, durante una ida, ¿no? a la Antártida, en el Antar 27, a bordo del buque de la Marina de Guerra del Perú, el BAP Carrasco, el IMARPE, junto con Hidronaf, hizo una investigación sobre dos montañas submarinas, ¿no? Que estaban prácticamente alineadas, un transecto alineado a la costa, ¿ya? Una de 1870 metros y una de 1900 metros, ¿no? Aquí lo importante y lo que es el interés del IMARPE es conocer un poco los hábitats, ¿no? que ocurren en este ambiente, ¿no? Debido a que estos hábitats tienen una fauna característica, ya que toda la hidrodinámica oceanográfica modula, ¿no? El hábitat, y el hábitat a su vez permite una especiación en estos ambientes, ¿no? A partir de aquí se podría esperar algún tipo de hábitat, ¿no? De esta asociación hábitat faunal de mar profundo, ¿no? Que se conocen para otros sistemas, ¿no? De lo cual nosotros hasta el momento no sabemos, ¿no? Qué hábitat faunal se puede encontrar en este ambiente. Inmediatamente al retorno del BAP Carrasco se hizo también el mismo transecto, un perfilado de la columna de agua en 9 estaciones con diversos equipos oceanográficos para poder conocer un poco la masa de agua. Y es así que dentro de las variables físico-químicas, ¿no? Tenemos aquí la temperatura, salinidad y oxígeno, ¿no? Donde prácticamente encontramos, donde están estos puntos rojos, un cambio muy abrupto, ¿no? de la temperatura hasta los 15 grados, es a lo que le llamamos la termoclina, y un segundo cambio, ¿no? Este primer cambio en superficie, en más o menos 20-25 metros, y un segundo cambio también abrupto en los 10 grados en 500 metros, aproximadamente 400 metros, ¿no? Este mismo patrón estratificado, ¿no? Lo encontramos también en la salinidad, y a través de estos dos parámetros podemos también conocer las masas de agua que tenemos sobre la dorsal de Nazca, ¿no? Que en este caso en la parte superficial son las aguas subtropicales superficiales, en la parte intermedia de 25 a 500 metros,
tenemos las aguas antárticas intermedias y en el mar profundo justamente las aguas profundas del Pacífico. Por otro lado tenemos el oxígeno, ¿no? Tenemos una zona mínima, ¿no? Que la zona mínima es justamente el resultado de un consumo bacteriano, ¿no? De todo el material orgánico que va cayendo en descenso en la columna de agua, con concentraciones menores a 0.5, ¿no? Vemos aquí de 0.1 a 0.5, todo este espacio blanco, ¿no? Conocido como la zona mínima, ¿no? Que va de 500 a 700, 750, que es lo esperado para otros lugares también de la costa peruana. Y lo más interesante es que justamente próximos a los montes submarinos vemos un incremento, un leve incremento del oxígeno, ¿no? Y esto también nos da unos indicios también de vida, ¿no? Por más que también hay organismos que como dijo nuestro colega Ernesto, ¿no? Tienen un suplemento de energía también quimiosintético, ¿no? Pero, ¿cómo podemos interpretar esta data? Entonces, tenemos del conocimiento de algunos otros sistemas, ¿no? Sabemos que la dinámica de las montañas submarinas es muy, muy diferente a lo que conocemos normalmente, y una de las principales características son estas famosas columnas de Taylor, ¿no? Donde justamente el flujo de la corriente, ¿no? Pesada, de fondo, ¿no? Al encontrar esta montaña, ¿no? Sube, ¿no? Asciende, ¿no? Por ella, como si fuera un viento. Ustedes se pueden imaginar en los Andes, ¿no? Un Abra, ¿no? Todo este viento. De la misma forma, las corrientes suben, ¿no? La montaña, y de acuerdo al hemisferio donde estamos, sea este el norte o el sur, ellos van a dar giros, ¿no? Horarios o antihorarios, ¿no? Y estos giros, estas rotaciones ciclónicas o anticiclónicas llevan este material rico, ¿no? De nutrientes hacia la superficie, ¿no? Y en algunos casos se ha visto la fertilización, ¿no? Esto es un poco difícil de imaginar o de hipotetizar para nuestro sistema de la dorsal de Nazca, debido a que es un sistema bastante profundo. Y justamente la clasificación de los montes submarinos define que estos montes productivos, ¿no? Que podrían tener un sistema como columna de Taylor, estarían abajo de 1500 de la superficie del mar, ¿no? En nuestro caso, la dorsal de Nazca a 4000 metros de profundidad tiene sus cúspides pasando los 2000 metros desde la superficie, ¿no? Y eso por un lado, la profundidad, y por otro lado, la estratificación que acabamos de ver en los parámetros físicos y químicos, ¿no? ¿Y qué podemos decir del acoplamiento bentopelágico, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Hasta qué punto este carbono, ¿no? Que ingresa, ¿no? Desde la atmósfera, ¿no? Y es sintetizado, fijado por la fotosíntesis y entra toda una cadena trófica cuyos restos orgánicos, esqueletos, ¿no? Llamados la famosa nieve marina, como vemos aquí algunas fotos, ¿no? Es exportado, ¿no? Hacia el fondo del mar. Lo que se conoce de los otros sistemas de mar profundo es que solo el 5% de todo este material profundo puede llegar al fondo, ¿no? La mayor parte, casi el 90%, es consumido en los primeros 1000 metros de la columna de agua. Entonces, por un lado, tenemos que es un sistema bastante profundo, ¿no? Con estratificaciones, ¿no? Donde hay forzantes físicas, ¿no? Que van también a limitar este traspase, y bueno, también que no estamos, si bien nosotros en la costa peruana tenemos el afloramiento costero, ¿no? Y tenemos estos grandes blooms, justamente los pulsos de un mayor exportación al fondo se pueden asociar a los blooms, ¿no? Y en este lugar, ¿no? de la dorsal de Nazca, a medida que nos alejamos, ¿no? Hacia mar adentro, este afloramiento costero no está tan presente para darnos estas grandes fertilizaciones, ¿no? Entonces, no sabemos hasta ahora cuánto de este material podría estar llegando al fondo, o si prácticamente este es un sistema que está siendo suprimido, ¿no? Energéticamente por las emanaciones
u otros tipos de químicos que están en el fondo del mar, ¿no? Estudios futuros nos queda, prácticamente tenemos una gran oportunidad, ¿no? Con la reciente creación de la dorsal de Nazca, ¿no? Si bien el IMARPE, junto con PRODUCE, tiene conocimiento de la fauna, ¿no? Que habita, ¿no? En los primeros 1000 a casi 2000 metros de profundidad, todavía no conocemos el fondo, ¿no? Y el BAC Carrasco, en ese sentido, es esencial, es una plataforma ideal para esta investigación futura que nos estaría esperando. Muchas gracias. Gracias, Úrsula. Le doy pase entonces a la segunda charla, que está a cargo de Denis Romero. La charla está titulada Los pequeños invertebrados del bentos profundo en el estudio de las condiciones pasadas. Denis Romero tiene formación de biólogo, con mención en zoología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado de la maestría en Ciencias del Mar en la Universidad Cayetano Heredia. Es un profesional científico del Laboratorio de Eventos Marino de la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y de Cambio Climático del IMARPE desde el 2014. Es co-investigador en proyectos vinculados al afloramiento costero, ecosistemas de borde costero y adaptación al cambio climático desde la perspectiva de los foraminíferos. Damos paso a Denis. Gracias, Ernesto. Buenas tardes con todos. Un saludo para todos. Voy a comenzar esta charla titulada Los pequeños invertebrados del bentos profundo en el estudio de las condiciones pasadas. Voy a comenzar hablando sobre el sistema de afloramiento costero frente a Perú. Sabemos que es un ecosistema altamente productivo, pero hay dos características puntuales que están asociadas al grupo de estudio que yo vengo desarrollando, que son los foraminíferos. Por un lado tenemos una gran masa de agua con poco oxígeno que traspasa por debajo de la superficie del océano. Igualmente tenemos esta masa de agua que está asociada a aguas bastante corrosivas, con un pH bastante bajo. En las figuras que ustedes ven en pantalla, las tonalidades en morado son los valores más bajos, tanto para oxígeno como para pH. Y justamente se sitúan frente a Perú. Este ecosistema de borde de oriental, como se le denomina a nivel global, es uno de los ecosistemas que está altamente influenciado por el cambio climático. Entonces, estudiar estas variables en un contexto de cambio climático es importante, porque debido que tenemos que se ha visto que esta masa de agua, que es la zona de mínima oxígeno, se está expandiendo, ocasionando que las zonas con un mayor contenido de oxígeno se estén contrayendo, lo que tiene repercusiones en los organismos biológicos. Por otro lado, a nivel del pH, vemos que futuras proyecciones nos dicen que el océano se va a acidificar más, sobre todo en las regiones polares. No así tanto frente a Perú, lo que nos dice un poco que las condiciones mismas dentro de lo que se encuentra frente a Perú ya son condiciones en un escenario futuro comparado a otros sistemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando miramos al piso marino? En este esquema vamos a idealizar un poco cómo es que ocurren este contexto ambiental en el sedimento. Tenemos una agua de fondo que está empobrecida de oxígeno. El sustrato en general es un sustrato de fondo blando.
y hay una recurrencia en los sedimentos en el sustrato que está asociada a la ausencia de oxígeno, lo cual se denomina anoxia. El oxígeno en superficie va decayendo hacia los estratos más profundos en el sedimento, lo que origina que los organismos como la macrofauna, compuesto principalmente por organismos o gusanos llamados poliquetos y algunos crustáceos menores como los ampelícidos, se sitúen o se concentren dentro de los primeros centímetros. A su vez, esta carencia de fauna y asociado a las condiciones de bajo oxígeno, promueven que se formen laminaciones o capas sedimentarias que se van acumulando a través del tiempo para ser utilizados como archivos sedimentarios o testigos sedimentarios. Dentro de esta fauna bentónica que está asociada al fondo marino y que vive dentro de los intersticios de los sedimentos, se encuentra el grupo de los foraminíferos. Estos foraminíferos pueden ser de dos tipos de acuerdo a su composición en la conchilla. Es una cubierta. En general este organismo se compone de un cuerpo blando y una cubierta que es llamada conchilla, que es similar a lo que podríamos encontrar en los moluscos superiores. Como decía, esta conchilla puede ser de dos naturalezas, una de material duro que puede ser compuesta de carbonato de calcio, que en su composición es principalmente calcio, carbonato de calcio, y los aglutinados que forman agregaciones de partículas en esta cubierta. Y por otro lado tenemos los de conchilla, que son los de conchilla suave, que son los llamados foraminíferos delicados, que es una membrana transparente que envuelve la parte celular o la parte blanda. ¿Qué nos ofrece o qué ventaja tenemos frente a que estos organismos tengan una caparaza o una conchilla que se pueda, sobre todo la conchilla dura, es que se puede preservar dentro de los sedimentos bajo ciertas condiciones? Para hablar de dos aplicaciones puntuales de estos organismos, está una aplicación ecológica que es básicamente, se centra en la cuantificación de estos organismos dentro del sedimento. Sabemos que estos organismos, por ser pequeños, tienen una lenta motilidad, pero pueden migrar dentro del sedimento. Entonces es muy importante saber la ecología de estos organismos para una aplicación dentro de la parte paleoambiental o conocer las condiciones pasadas. No podemos no podemos ser capaces de interpretar en base a la fauna moderna para las aplicaciones de condiciones pasadas. Entonces, una de las características también que caracterizan a este grupo es que se presentan en grandes números, lo que ayuda a hacer que se puedan aplicar dentro del espectro como microfósiles. Entonces, dentro de digamos, del ensamble o del sedimento es como una especie, podríamos decir, un cementerio de conchillas que eventualmente también pueden sedimentar desde la columna de agua, y tendríamos acá, en el caso de los foraminíferos, dos tipos de organismos, de foraminíferos asociados a dos tipos de hábitat. Uno, los planctónicos, que son de columna de agua, y los bentónicos asociados al fondo del mar. Esto, al extraer un testigo, lo que hacemos es cuantificar el número de testas, y lo que originamos son perfiles de acuerdo a lo que es lo más reciente que se encuentra en el tope, hacia lo más antiguo, que es si nos adentramos más en estratos más profundos, hacia la base sería lo más antiguo. Lo que voy a presentar son resultados que están asociados principalmente al proyecto de afloramiento costero, que es una meta relacionada dentro de la dirección de oceanografía. Este proyecto tiene dos lugares de estudio que están frente a Perú Central. Uno es
una transecta frente a Callao, que tiene 7 estaciones, y una transecta frente a Pisco, que consta de 6 estaciones. Como verán, los resultados se centran dentro del margen continental. Tenemos 3 estaciones que han sido exhaustivamente estudiadas a nivel de lo que es ventos y sedimento. Una que está frente a Callao a 30 metros, otra que está a 94 metros, y una que está casi al quiebre de la plataforma, que está a 180 metros. Frente a Pisco también tenemos 3 estaciones, una que está a aproximadamente 120 metros, otra casi a 200 metros y una que está a 300 metros. Podemos ver si comparamos la topografía de ambos sitios de estudios, que hay diferencias en la topografía. Mientras que en Pisco hay un quiebre bien pronunciado, a diferencia de Callao. Dentro de lo que es, ya adentrándonos en muestreo de sedimentos ventos, lo que se utiliza es un equipo de multisacatestigos. El proyecto, si bien es cierto, comenzó en 2013, la componente en sí de foraminíferos tenemos una serie que va desde el 2009, donde se inició estos muestreos a nivel de foraminíferos y que han sido ya publicados. Justamente en esa referencia de Kardich, y 2012 y 2015 se explora un poco la ecología respecto a estos organismos, frente a Callao y Pisco, y su eventual aplicación paleoceanográfica. En general voy a describir en esta slide la metodología para la fauna viva. Lo que se hace es extraer, ayudados de estos multisacatestigos, tener los testigos de sedimentos y realizarle cortes a fin de tener tajadas por niveles de centímetros. Lo general es que se haga cortes desde 0 hasta 5 centímetros, a un nivel de resolución de 0.5 los 2 primeros centímetros, y de 1 centímetro de 2 hasta 5 centímetros. Lo que hacemos es tamizarlos en 3 mallas distintas, a fin de encontrar diferencias ecológicas a nivel de estos organismos. Por lo general, estos organismos son bastante pequeños y se van a situar dentro de la fracción de entre 63 y 150 micras. Para cuantificar en estos estudios se utiliza una solución que es llamada la rosa de Bengala, y que pueden observar en la figura, en la foto, cómo es bajo ciertos criterios y en las tonalidades de cómo se van tiñendo las testas de los organismos. Es como llegamos a diferenciar entre uno que lo consideramos vivo al colectarse, que son los que están teñidos de rosado, y los que no se tiñen porque simplemente no tienen, son testas vacías o conchillas vacías que no llegan a teñirse. Dentro de los resultados que tenemos a nivel de la serie de tiempo que ya han sido mostradas en una charla anterior, esta serie nos permite tener una idea de la serie temporal, tanto en la estación 2 como en la estación 5, que han sido las más intensamente estudiadas. Podemos ver que el grupo de los calcáreos son los que más dominan, con algunas intermitencias, sobre todo de los foraminíferos de testa suave, los tectináceos. Esto también no solamente ayuda a tener de referencia cómo es que varía la variabilidad en estos organismos, sino también ver casos como asociados a eventos del Niño. Y es lo que justamente voy a presentar en unas slides siguientes. A nivel de especies también tenemos, esto ocurre frente a Callao. Podemos ver la variabilidad que ocurre dentro de la estación 2 y la estación 5. Y adicionalmente esta variabilidad que es en la estación 2, en la estación 0, perdón, que está frente a la isla San Lorenzo, y que está compuesta principalmente por Bolinina costata, que es una especie bastante costera.
Como mencionaba, la distribución vertical es importante para conocer cómo estos organismos pueden migrar, porque es cierto, aquí podemos ver que la mayoría de la fauna tiende a concentrarse dentro de los primeros centímetros, pero que también pueden profundizar dentro del sedimento. Acá está en el eje vertical, pueden ver el nivel de resolución con el que se trabaja, y esta es básicamente una comparación estacional de la estación 2, que es la de 94 metros, con una de 178 metros en agosto. Ese es un trabajo que está pronto a publicarse. Acá voy a mostrar principalmente los efectos que ocurren a nivel del niño en estas comunidades. En principio, esa es la comparación de la estación de 94 metros con la estación más profunda, que es de 178 metros frente a Callao. En esta serie de tiempo, y principalmente asociado al evento del niño 15-16, podemos ver que hay una reducción significativa de los foramíferos desnudos, los delicados, los llamados tectináceos. Y también podemos ver que hay una reducción progresiva de los tamaños grandes en estos organismos, a desmedro que se incrementa la contribución porcentual de los pequeños, ¿no? Otro de los resultados de este trabajo es que observamos diferencias a nivel de un parámetro que es la dominancia de especies. Particularmente asociada al evento del niño 15-16, podemos ver que la dominancia es bastante significativa y se diferencia del resto de eventos. En el caso de la estación 94 metros, observamos que rápidamente esta curva obtiene el 100% debido a que está dominada por esta especie de Bolivina costata, que es una especie bastante abundante dentro de la plataforma interna e inclusive en ecosistemas sublitorales. Luego, para la estación 178 metros, lo mismo ocurre. El evento 15-16 se diferencia, pero en este caso la dominancia de especies parece bastante compartida. La distribución en cuanto a los porcentajes está bastante distribuido, principalmente en dos especies, ¿no? Que es Bolivina seminuda y Bolivina atenuata, que son especies de más profundidad. Experiencias también asociadas a cruceros internacionales. Hemos podido encontrar que estos organismos pueden almacenar nitrato. De hecho, respiran, entre comillas, captan el nitrato de los intersticios del sedimento y que los utilizan para su metabolismo. En este estudio particularmente encontramos que las especies costeras son las que desnitrifican menos, ¿no? Captan menor el nitrato del ambiente, debido a que está completamente reducido dentro de estos ecosistemas, a diferencia de las especies más oceánicas o más de mayor profundidad, las que están asociadas a la ZMO, que se observa que realizan este proceso con mayor frecuencia. Otro de los hallazgos que nos permitió tener este crucero internacional es que también pueden almacenar cantidades de fosfato dentro del cuerpo blando de su citoplasma. Y esto es importante, tiene implicancias dentro de algunos procesos biogeoquímicos dentro del sedimento. Y es también la razón de por qué dentro de los sedimentos que están asociados dentro de la ZMO, los encontramos con estas características, con estas envolturas que son agregados de fosfato, ¿no? que ya se generan post el término del ciclo de vida de estos organismos. Ya yendo a la aplicación paleoceanográfica, para entender un poco, implantar todo el conocimiento de lo que conocemos en cuestión de la fauna moderna,
Este es un trabajo que está asociado a la tesis que estoy desarrollando. Es un testigo que se colectó en 2014 a 300 metros aproximadamente frente a Pisco, en el crucero llamado Cáliz. Justamente ve temáticas asociadas a la calcificación en sistemas de afloramiento. Este testigo fue colectado con un equipo tipo Sutar, es un muestreador de caja. Lo que se hace es tener, una vez colectado el testigo, es fotografiarlo, radiografiarlo a fin de verle eh, las secuencias en los sedimentos que nos pueden decir un poco sobre el estado de los sedimentos. Luego, particularmente para ver la composición a nivel de microfósiles, se hace un muestreo para los diferentes proxies o indicadores indirectos que se toman para realizar los perfiles dentro de los testigos. Y seguidamente, en el caso del material específicamente para lo que es la componente biogénica, que en este caso los foraminíferos, se tamizan igualmente para observarlos al microscopio. Entonces, uno de los resultados más resaltantes dentro del estudio que vengo trabajando es la calcificación a través del tiempo. Sabemos que las condiciones de pH bajo van a ser condiciones adversas para la calcificación en general de los organismos que necesitan incorporar carbonato de calcio a sus testas o a sus conchillas. Entonces, lo que se plantea es que en condiciones pasadas con un pH mayor van a haber testas o conchillas de mayor peso a comparación del presente. Entendamos esto que va consecuente a lo que algunos estudios en sistemas de afloramiento han encontrado y es concerniente a cómo el océano se está acidificando. Entonces, en este registro que observamos en el eje vertical está la datación del testigo, que va desde 1840 hasta más o menos al presente del 2000, un poco más. Y vemos que efectivamente hay una reducción progresiva de los pesos de estas conchillas, lo cual se interpreta que hay una mayor acidez dentro del sistema. Sí, y aquí pueden ver un poco la interpretación. Mayor acidez en testas menores y menor acidez teníamos en épocas pasadas. Esto, si lo comparamos en intervalos de tiempo, vemos que efectivamente hay una disminución en los pesos, lo que significa que el organismo está calcificando menos. Dentro de los desafíos que, para finalizar ya, podemos argumentar es que algo que ya mencionaba en las anteriores charlas, tanto Úrsula como Ernesto, es que aún falta profundizar dentro de ecosistemas de fondo, sobre todo lo que es la componente bentónica, y más aún si queremos ver este grupo en particular de foraminíferos, ¿no? Todo los resultados que he presentado es básicamente relacionado al margen continental. Y digamos, los estudios que se han hecho a mayores escalas de tiempo corresponden a otros proxies que no necesariamente son los foraminíferos, y que implementando este grupo en estos estudios puede ayudarnos a enriquecer la información respecto a lo que ya se conoce respecto a las condiciones pasadas. A nivel digamos, de condiciones actuales, necesitamos profundizar mejor los procesos que están involucrados dentro de la preservación de los carbonatos, para también esto incorporarlo dentro de las interpretaciones paleoambientales. Y lo que ya había mencionado hace un momento de probar el registro microfósil de foraminíferos
en testigos de mayor longitud, ¿no? Estos dos son las ideas básicas de esta charla en cuestión de desafíos, extender nuestra escala espacial para entender un poco los ecosistemas profundos y a nivel de paleoambiental entender un poco las escalas a mayor tiempo para entender escenarios futuros de cambio climático. Como bien mencioné, debo agradecer principalmente a las dos metas científicas dentro del que son los proyectos del IMARPE, que se realizan estos resultados que he presentado, que es por un lado el estudio integrado del afloramiento costero y que trabaja en sinergia también, bueno, los resultados que se trabajan van en sinergia con lo que se presenta dentro del proyecto de impacto de cambios climáticos frente a este ecosistema. Y un dato adicional es este grupo Forums, que si quieren conocer un poco más de este grupo de foraminíferos pueden ingresar en las redes sociales. Eso es todo de mi parte. Gracias. Agradecemos estas valiosas intervenciones de nuestros investigadores Úrsula Mendoza y Denis Romero, que contribuyen al conocimiento de los fondos marinos profundos. Seguidamente vamos a iniciar el ciclo de preguntas y comentarios del público. Les vamos a solicitar, por favor, para que sea de manera ordenada, utilizar el símbolo de levantar la mano. También pueden poner sus comentarios en la caja de chat. Buenas tardes. Muchas gracias a los expositores por los interesantes trabajos que mostraron. Mi pregunta es para Denis. Denis, sobre la publicación esta de la respiración por parte de los foraminíferos, la respiración de nitratos, en el que tú participaste, tengo entendido que, según tu explicación, los foraminíferos más costeros tienden a respirar menos nitratos porque existe menos disponibilidad de estos nitratos en el ambiente, ¿verdad? Porque los sedimentos son más reducidos. Sin embargo, también hace poco leí que los foraminíferos también podrían asimilar otra forma de nitratos, como los amonios, claro, como los amonios. Y me parece que los amonios, no sé si estoy mal, pero no necesariamente son escasos en las zonas costeras. No sé si podrías, si sabes algo al respecto. Gracias. Bien, gracias, Lander. Sí, lo que recuerdo del trabajo que publicamos, sí, claro, no llegamos a ahondar en el tema de si se encontraban concentraciones de amonio, pero bueno, lo que reportamos es que lo que tú bien has dicho, básicamente las especies costeras se densifican menos justamente y usan alternativamente el oxígeno, ¿no? Pero respecto a la acotación de que puedan, sea una vía también que puedan almacenar amonio, podría ser justamente no esperábamos encontrar tampoco fosfatos y realmente para ese caso puntual fue bastante interesante encontrar que estos organismos almacenen fosfato. Entonces, en ese sentido no se descarta que posiblemente podrían almacenar también cantidades menores o sea una vía alterna, ¿no? Son aspectos que todavía faltan ahondar, me parece. Hay una pregunta de Ruby Sosa para Úrsula. Su consulta es si es que le podrías explicar un poco más acerca del proyecto INGEMAR 2. Sí, Ruby, sí. El INGEMAR 2 es un proyecto hecho por el INGEMET, el Instituto de Metalurgia, ¿no? del Perú.
y prácticamente es un proyecto que, bueno, al momento no ocurre más, pero era para hacer las cartas batimétricas del Perú. Y justamente en la carta 2.25, frente a Cañete, en esa carta es donde cuando ellos van con el BAP Carrasco, ¿no? Ya sabiendo de estos estudios de Hampel y Kokowski, se dirigen justamente para ver estos dos volcanes y lanzan este cuadrante, ¿no? Próximo, ¿no? Ahora, ¿por qué Hampel y Kokowski no identificaron esta serie digamos, de montañas o conos, ¿no? Estos 14 conos? Porque justamente el estudio de Hampel de 2004 tenía unos equipos con una resolución menor a lo que actualmente tiene el BAP Carrasco. Entonces, justamente en el INGEMAR, el BAP Carrasco acababa de llegar al Perú, ¿no? La Marina de Guerra del Perú lo había adquirido y estaba probando los equipos, ¿no? Entonces, en mar profundo, esta fue una primera exploración de esta carta 2.25 que fue hecha a 2.500 metros de profundidad, ¿no? Y la resolución, ¿no? de los perfiladores, ¿no? Los equipos tienen una plataforma, unos equipos de alta gama, ¿no? Pudieron detectar esta batimetría, ¿no? Y esta resolución. Y de la misma forma vino este proyecto haciendo otras cartas batimétricas en el norte del Perú. Úrsula, quería complementar un poquito lo del INGEMAR también. Aparte de la batimetría, el INGEMET, al igual que en la zona terrestre, tiene responsabilidad de hacer cartas geológicas, donde un poco pueden ver también los minerales y otros recursos que pueden haber, ¿no? Entonces, a nivel marino, intentan también hacer un símil, ¿no? Justamente para ver entre la batimetría y la geomorfología que se puede ver con los sonares, adicionalmente la toma de muestras con dragas o con sagatestigos para un poco ver, sobre todo superficialmente, los tipos de minerales que pudieran haber, ¿no? O sedimentos que pudieran haber. Y aparte también estudios también de sísmica un poco, ¿no? Quería complementar eso. Muchas gracias entonces por su asistencia y los invitamos a las próximas charlas cuya difusión la haremos oportunamente. Muy buenas tardes.